¿Realmente podríamos imaginarnos un futuro rodeados de cyborgs? ¿Cómo se vería este futuro? Entonces, ¿qué harías tú y tu esposa sintética un día de domingo? Comenzaremos preguntándonos qué entendemos por sintético y qué entendemos por vida, ya que ninguno de los dos lo es del todo. Ahora indíquenos a la inteligencia artificial como un cyborg. ¿Es que la cosa más artificial en este planeta ya es un ser humano? La mayoría de nosotros tenemos algunos componentes artificiales que superan cosas externas como ropa y anteojos o cosas menores, sin embargo, como dos empastes u órganos protésicos completos. Las mentes reales son muy artificiales, varían según la décadas, pero cada vez más rodeadas de costumbres artificiales en los objetos. Ahora, los seres humanos no deberían ser criaturas naturales en estos días. Ningún ser vivo, ni todos los animales domésticos, ni los cultivos de cereales. Hemos estado criando y manipulando genéticamente, selectivamente durante miles de años. Entonces, solo la noción de inteligencia artificial, el cerebro de una computadora, realmente no se siente como una definición muy útil o precisa. Esto también es parcialmente cierto para la vida sintética. Básicamente, no solo hay ojos de robots en los Android. La vida sintética, aunque podría ser un poco más fácil porque tiene un significado central bastante claro, mientras que sintético o síntesis en términos de productos a menudo se reforma algo artificial como lo es el poliéster, cierra la etimología básica de la palabra del griego y la tierra es esencialmente un conjunto de cosas o algo nuevo. Sin embargo, a menudo con la aplicación, lo nuevo es más o mejor que la suma de sus componentes. En el uso en inglés hasta el 1600 después el contexto de razonamiento deductivo, su tesis combinando una serie de hechos y argumentos, como la guerra, y en ese contexto usaremos sintéticos hoy en día o iremos a vivir como yo. Un poco más impulsé la vida natural o artificial distinta en una nota nueva. Esto puede incluir más natural a su vez una tarea o dos tipos de voto oficial juntos, no solo un mortal natural y artificial entre sí. Y, por supuesto, la siguiente pregunta es ¿qué entendemos por vida? Y no estamos interesados. Quédese en si un virus está vivo o no, computadora o bacterias, hongos o perros, muchacho, ¿qué nivel de IA? Mis calificadores. Si están vivos, más bien, incluso lo están los hongos de los pies. Estamos en el concurso de no solo discutir los tipos de formas de vida, sino que a menudo usamos otro programa en episodios como una vida como espacio, de colonos o la vida como digital. La vida es una prueba de cerebro en un frasco. No solo era una forma de vida, así que, ¿cómo podría ser la vida o qué sería la vida? Todo lo que podría ser la vida al convertirse en una noción crítica de esposa sintética. Es que se hace fusionando dos o más cosas. De hecho, se podría argumentar que los hijos y nietos de una forma de vida sintética en la Tierra de hoy, el sintético ya parece ser un descendiente lejano de un inmigrante en alguna tierra futura. Por lo general ya no es visto como un inmigrante en sí mismo. Una persona con un implante dental sería un ejemplo muy simple de una forma de vida sintética hasta el punto de ser trivial, pero es una buena ilustración de cómo la síntesis podría no estar realmente creando algo nuevo en el contexto de una especie o rasgo hereditario. Creo que también podríamos decir que más allá de ser útil para ilustrar, ese punto de reemplazo de prótesis, ya sea de metal simple o reemplazo de dientes o algo así, más electrónico como un marcapasos o un ojo artificial o incluso algún órgano de reemplazo clonado. ¿Qué queremos decir con eso? Por esa misma razón, las modificaciones a un ser humano por medio de la biotecnología a rasgos preexistentes, siendo el género el más obvio, solo tienen diversos grados de sofisticación. Organismos animales y secuoyas son capaces de alcanzar la inmensa altura al ser capaces de extraer la humedad de la niebla. No solo fui de puerta en puerta y a un hábitat de humedad más baja, incluso veo muchas plantas adaptadas a ese tipo de más alto nivel de humedad. Es posible que veas la vida artificial como algo que no esperaríamos que evolucione tan rápidamente. Vimos nubes flotantes de algas diseñadas, transportadas a lo alto por la captura de hidrógeno o helio que se vuelven equivalentes a ver antes de que el cielo se complete, potencialmente con cadenas alimenticias enteras dentro y alrededor de esas islas flotantes. No hace falta decir que la vida de alguien en ese entorno es una cosa muy diferente, ya sabes, ellos mismos son millones de migrantes con alas de cibor o jetpack Nassim 20. Descendiente de generación con enormes alas desde su nacimiento. Tenemos muy buenas razones para suponer que tales entornos sintéticos serán bastante comunes en el futuro de la humanidad o en sus descendientes. En fin,
Biológicamente es correcto considerar que esos ecosistemas como el tamaño del más allá de ellos es sintético. No pensaría simplemente en tener una mano protésica u otro órgano si fuera necesario. Una prótesis convertiría a alguien en una forma de vida sintética. Viéndolo de este modo sería cuestionable, ¿no? Hay una excelente trilogía de videojuegos llamada Mass Effect, que a veces bromeo es mi serie de juegos favorita, excepto los últimos 20 minutos si estoy por perder la jugada. Hay que estar en el momento. Y para aquellos que lo han jugado, muchos probablemente estén asintiendo con la cabeza en general. La historia que parece tropezar con la línea de meta a menudo es el punto de llegar a su audiencia Game of Thrones temporada 8 o el último episodio de Battlestar Galactica. El final no fue solo hecho para muchos fanáticos, sino para uno, él a menudo finge que no la consiguió. Obviamente, su millaje puede variar en cualquiera de estos, si los ama. Eso es genial. Me alegro de que alguien lo haya hecho y todos tenemos historias que nos gustan. Tuvimos grandes y siniestras miniseries con revelaciones de ese tipo de cosas que a menudo terminan pareciéndonos normales. En El villano de Kai, como vemos con los Borg en Star Trek, cuando el misterio desaparece. Y los buenos evitan ser eliminados episodio tras episodio, lo que implica que el villano no es demasiado impresionante. Pasó algo similar en la miniserie El juego del calamar. Tienes que encontrar una historia de fondo y un razonamiento de por qué los villanos hacen lo que hacen. Y eso que es oscuro y misterioso muchas veces muta en una estupidez loca e ilógica. De hecho, los spoilers que vienen son como el protagonista, el comandante Shepard, que es bastante cibernético, especialmente después de morir literalmente y ser reconstruido en el segundo juego. Y hay muchas razas alienígenas con mucha cibernética, pero solo una carrera de máquinas, el Getty. Con frecuencia, los minions de las historias, grandes y misteriosos, dañan los repositorios. Se vuelve cada vez más claro que nuestros pueblos, como los minions, son una horrible combinación de lo orgánico y lo artificial en una síntesis aterradora más malvada que cualquiera de los dos. Nunca podría estar solo, como el indio para Mass Effect. Básicamente, tiene a todo protagonista siendo confrontado por un vocero o control o por la limpieza del reposo. Todas las razones serán benévolas y dejaremos a nuestro héroe con 3 opciones, la roja, la verde y la azul. Son un componente crítico. La idea era que el héroe y un gran mal eran organismos increíblemente sintéticos en este punto y que Sefer, y muchos otros que intentaban luchar fuego contra fuego, simplemente encuentran que se convierten en aquello que más odiaban y así sucesivamente, lo aman o lo odian. Es uno de los sindicatos donde a menudo puede ser considerado el bueno nominal. Es donde el héroe toma el control de todo para convertir a todos en una forma de vida sintética, y la zona clave en la noción de que tanta gente buceará. Chef elegiría la opción de asignar nuestra vida sintética en su lugar porque todos ellos están llenos de aspectos cibernéticos. Sí. Ese es un gran punto. En algunos aspectos, creo que nos estamos moviendo lentamente y sin darnos cuenta, hacia una civilización llena de esa cultura cibernética, pero no creo que esto sea el sinónimo de la vida sintética. Al tener prótesis dentales, gafas, prótesis, ninguno de ellos está creando alguna nueva síntesis. No de una manera profunda o significativa. Ahora, ese es un punto discutible porque alguien mezcla algunos sabores nuevos para una bebida o especia y comida y receta o combina música clásica con un estilo nuevo. El rock o el jazz es exactamente lo que entendemos por síntesis. Y así, hasta mezclar una tabla con un humano o mezclarte con un caballo para hacer un Pegaso o humano con un caballo, también es exactamente lo que entendemos por sintético. La vida de 2 o más cosas se han combinado para hacer algo nuevo. Dudo un poco en decir que sea algo simple. Tiene que ser algo significativo para ser correctamente sintético, porque para Frost definir algo significativo es bastante difícil y, a menudo, subjetivo. Y segundo, mitad hombre, mitad caballo que creció en una cultura, sus puntos de vista sobre él como un fenómeno sucio parecería más significativo, que era poco común hasta el punto de la singularidad, pero aún así irrelevante como tú podrías serlo, en uno donde las personas cambian de forma tan casualmente como nos cambiamos de ropa. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de vida sintética? Algunas fusiones simples de lo natural como nuestro ejemplo de alas o el clásico más hecho de tener branquias o aletas, etc. Esto definitivamente está en el camino de la hibridación. Las extremidades adicionales deben estar activas como si el centro tuviera 2 brazos y 4 piernas. Un caballo o un humano parecerían tener un toque diferente y no es un término completo.
Gente cenicienta que va por limosna o por 4 formas elásticas desde la parte superior de los brazos y los hombros. Es un toque grotesco, pero podemos reconocer que probablemente sea el tipo de cosa que la gente solo encuentre en el voto solicitado durante toda la exposición o en una representación específica. En otras palabras, si estoy escribiendo una historia sobre una síntesis monstruosa del hombre y la máquina o del hombre y el animal para discutir la representación de un humano con una espiral, un chasis que probablemente funcionará mejor que un humano con un gato o un perro porque ellos nos gustan. La mayoría de las veces no nos gustan las arañas, pero el hombre araña es una combinación de ambas especies y nos agrada por sus habilidades extraordinarias. Puedes hacer un hombre lobo o un gato de aspecto horrible visualmente hoy en día. Tenemos ropa para mantenerte abrigado y proteger tu piel, y funcionan mejor por tener más variedad y utilidad. ¿Tiene alternativamente 4 u 8 patas? Al hacer pantalones y zapatos, el encarecimiento tiene muchos aspectos útiles. Un par de pantalones, un cinturón o una capa hecha por un cinturón o una capa hecha de un material inteligente o de metal utilitario y capaz de convertirse rápidamente en manos o piernas adicionales o alas controladas por IA o controladas mentalmente por ciertas personas. Serían mucho más útil que esas piernas adicionales. Robots de metal u otros dispositivos que hacen mejor ropa en serie, en lugar de la realizada por los antiguos artesanos, incluso calefacción y refrigeración central o un conjunto completo de máquinas que cuelgan a tu alrededor y responden a tus órdenes, posiblemente, incluso sus comandos mentales subconscientes. Y esta es una opción clave para la vida sintética que es apoyo del hombre. Y la máquina en la mente es una especie de dispositivo que puede actuar como una calculadora, grabadora o cámara. El software que tenía Stephen Hawking conectado a un asistente, posiblemente a una extremidad o a un lóbulo adicional de sus protectores cerebrales, hasta el punto que dicen que se fusionó con él, de modo que tenía una personalidad sintética. Seguirías siendo tú mismo como el nuevo tú con las patas de un caballo robot, algo nuevo, ya que son 2, o tal vez si realmente todo está subordinado. Ahora, no existe más el individuo relevante con su corazón y pulmones o con sus hemisferios cerebrales individuales, tendrían una nueva personalidad como lo es en ese contexto. La diferencia. Vimos la gran ciencia ficción del siglo XX que no contaría con máquinas involucradas y, por lo tanto, para esa mente podría ser una nueva forma de vida y personalidad, pero las mentes constituyentes podrían seguir siendo únicas y genuinas. Ahora, en Star Trek es el mismo que vimos en un episodio de La mente de colmena. Una mente colmena es un ejemplo más extremo de una inteligencia en red. Una entidad que puede incluir hordas y manadas. No solo cualquier número de grupos humanos, incluidas sus familias y círculos sociales, que deberían estar doblemente en posesión de una verdadera personalidad por derecho propio. A pesar de que la mente de un grupo, por así decirlo, es mucho más eficiente que sus componentes individuales, las personas que a menudo se silencian fácilmente y se reúnen individualmente para entrar o salir de ellos. Tales personalidades o entidades combinadas son casi el ejemplo ideal de lo que sería una forma de vida sintética. Entonces, en una civilización, puede haber algunas conexiones reales de mente a mente o de máquina a mente, pero incluso en su forma actual, se puede argumentar que las familias, las empresas y los grupos como aldeas, iglesias, clubes o incluso países enteros serían de vida sintética. Poseedoras de un estado único y cualidades que ninguno de los individuos posee. ¿Qué más podría ser una forma de vida sintética? Lo que podríamos haber dicho es que la mente de colmena incluye la inteligencia operativa del espacio, los hábitats como alguna generación de subastadores pobres, incluso una mezcla de muchas pequeñas mentes de colmena con sus propias especializaciones. También podríamos verlo en híbridos humano-animal y, por supuesto, humanos-máquina y combinaciones de máquina, animal y humano de muchas maneras, combinaciones y permutaciones diferentes, muchas de las cuales podrían ser bienvenidas o no. En Alien, de hecho, tenemos vida sintética de híbridos humanos alienígenas, incluso cuando no pueden compartir el ADN, porque los extraterrestres no tienen ningún ADN, veo cosas como una especie de código de máquina equivalente al ADN o ARAN, por lo tanto, en torno a la producción de la maquinaria o elementos híbridos. Pobres en su ADN heredado o programado que no lo pudo terminar de crear o modificar para que evolucione, entonces está limitado a esa situación. Esto no es muy diferente a cosas como las mitocondrias, las centrales eléctricas de la propia biología, pero con su propio ADN, separadas de los humanos.
Sin embargo, aunque creo que todos esos ejemplos ciertamente contarían aún así, veremos todo el futuro por una versión u otra. Creo que la predicción de lo que la gente podría elegir fue ese segundo significado de la esposa sintética. Mencioné la vida como un ser sintético porque para ir en una ruta determinada se requiere una motivación. Podríamos imaginar que la gente quiere volar, pero para construir hábitats de baja gravedad y centrados en el vuelo parecería requerir que tuvieran un hábitat con un montón de lunas de baja gravedad. Se sostienen para simular. Podríamos preguntarnos por qué hacernos crecer las alas donde podemos sujetar un paquete de refuerzo o simplemente hacer que tu ropa pequeña esté hecha de miles de millones de máquinas entrelazadas y un paisaje virtual. Podemos tener esas alas y no debemos preocuparnos por los aspectos físicos y prácticos de cómo necesitar huesos huecos o músculos súper fuertes para volar o alas más grandes que una casa. Por el tamaño de una realidad virtual humana es uno de esos caminos, especialmente en conjunto con buenas interfaces mente-máquina. Ambos son un impedimento para el desarrollo de la vida sintética y el uso del mejor lecho del río para fluir hacia abajo y ofrecer alguna retroalimentación. Escenarios para todos esos entornos de 4 dimensiones llenos de critters virtuales. Y personas que podrían generar nuevas síntesis en la forma más simple. Este podría ser el cantinero virtual en el pub virtual. Varias personas visitan en un dado para elegir. Sin embargo, Rihanna en la película Valerian cambia de forma y personaje muchas veces y esta podría ser la personalidad combinada de una inteligencia informática que reproduce 100 personajes virtuales en ese entorno virtual, incluido el cantinero con otra plantilla de encabezado metabólico. 1000 diferentes personas de este tipo a través de una amplia variedad de escáneres, tabernas y pubs, hasta 1,000 realidades virtuales diferentes y no relacionadas. Puede imaginar la misma cosa. Una moneda para varias otras paredes para imaginar la personalidad simultánea. Los héroes nocturnos están enojados, es esencialmente inevitable. Alguien diría y prueba esa cuna. Era el universo virtual, incluso suponiendo que no lo supieras o no te sentaras, y podríamos imaginar querer actuar en la guerra real para querer rescatar a personas reales o matar a todos los invasores del premio nominal. Cuya fantasía parece crear tantos villanos con la necesidad de ofender a la gente. Entonces, para ti tendrías los villanos, los reyes y los benefactores esperando su recompensa. El muy bueno y el ministerio. También tendrá a las personas que estaban haciendo esto ellos mismos con su mente expandida clonada. Un segmento cargado y siempre alegre para permitirles firmar con AC jugar 100 personas diferentes posiblemente completamente ocultas entre sí, o posiblemente intervenir en alguna mente colmena propia. Esta es la clave de la vida sintética, ya sea que se trate de minas programadas, en una computadora que emula una mente humana son cyborgs y elevación, un animal, un híbrido humano-máquina o un híbrido animal-máquina o 10 billones de otras configuraciones. Y variaciones de vida sintética. Como siendo más que la suma de sus poetas originales o conteniendo algo único. Ninguno de ellos tenía representada en sí una variedad. Algunos podrían preguntarse qué tan natural es eso. Pero uno también podría mirar a la ameba original dividiendo el trillón de trillones de veces nuevamente. Y ascendiendo a una multitud de otros organismos. Cuando cito a una humanidad y pido billones de trillones de síntesis de la humanidad con otras cosas. El yo es realmente diferente a eso. Una cosa parece muy probable ya sea que estemos hablando de síntesis y términos físicos o máquina psicológica o movimiento inspirado o heredado. Es probable que el futuro nos muestre un sinfín de ejemplos simples y posibles de civilizaciones y los ciudadanos que hay en ellas. Es una singularidad tecnológica, inevitable que muchos escenarios de vida sintética y transhumanos involucrarían a personas que serían bastante sobrehumanas o inhumanas. Pero aún así identificadas como humanas o que sentían un parentesco con nosotros o, un aborto como restos subhumanos con modificaciones o creados en un laboratorio o agregados de sustrato de computadora. Mi suposición general tiende a ser muy compleja. Tenderíamos a calificar como superhumano transhumanista es probable que tenga una ligera ventaja en el cerebro y sea usado para evolucionar hacia una mayor madurez y compasión. Casi no creo que la mayoría de la gente sea propensa a pensamientos parricidas. Incluso cuando la apariencia puede haberse convertido en un tablero en ella. Y no creo que una especie que ya es capaz de curarse a sí misma como los humanos desencadene esa respuesta.
Esta es generalmente la razón por la que me inclino hacia el optimismo sobre las relaciones futuras. En lugar de asumir que la creación de otras inteligencias es una sentencia de muerte automática para la humanidad. Sé que algunas personas argumentarían que el cambio será inevitable, a menos que tengamos que aceptar para hacer todo lo posible para minimizarlos y continuar. ¿Es posible que el progreso humano evolucione indefinidamente? ¿Y que las películas cinematográficas alguien las realiza para lograr asimilar todo el proceso gradual requerido por nuestra civilización para familiarizarse con algo irreal y visualizarlo como familiar? ¿Nos apegaríamos y no aceptaríamos ninguna alternativa? Su conjetura sería casi fallida, eso sería algo asimilado por nuestro intelecto en ese proceso de información encubierta. Nos comprometeríamos con ello. Simplemente creo que podríamos. Sin embargo, desde una perspectiva tomada desde las formas de vida sintéticas, las personas obviamente varíamos esa perspectiva si estamos hablando de una IA clásica o de algún ser humano modificado por el centro. Que probablemente también llegaría a ser un cyborg y cuyo tatarabuelo era un humano de referencia. No veo ninguna certeza en eso. Si entonces, considerándolos extraños o incluso solo como una paranoia semilegítima y natural, de ser reemplazados por un prototipo más joven o mejor. También ignoramos que la naturaleza misma de tales tecnologías no les permitirá a las personas que las usen en sí mismas. No solo de crear nuevas formas de vida con ellos. Observemos en los cómics de X-Men donde los superpoderes provienen de Sir Newton. Hubo una trama recurrente sobre los mutantes por tratarse de especies nuevas, Homo superior y por qué entonces nos encantan los dibujos animados de los 90 de cuando éramos niños. Si algunos tenemos cajas llenas de ellos. Ese punto de la trama siempre me intrigó. ¿No existe una razón real para que se vean a sí mismos como una nueva especie? ¿O para alimentar a sus padres, hermanos y primos o alguna criatura menor? Lo mismo para la gente inteligente, a veces se siente aislada por eso y absolutamente no deberían sentirse así. A los niños también les preocupa, pero realmente esto da como resultado una profunda ruptura emocional con sus vástagos. Y mucho menos un impulso de eliminar a los dobles más allá de la mente ocasional, los ataques de frustración, de que son un humano común o Jane Moore. En la estupidez de alguien sobre un tema en lugar de la inteligencia real. Y no es una cuestión de grados. Pensé que no nos gustan las hormigas porque quizá creamos que carecen de personalidad o cerebro y tampoco las abejas a pesar de tener diversas habilidades superiores a las nuestras en cuanto a la perseveración del planeta de modo innato. Nos gustan los gatos y los perros. Ahora, para ser justos, todas las artes de la civilización buscaron acabar con los leones pero solo cuando amenazaron nuestra supervivencia y porque lo hicieron, mientras que no siempre fuimos amables con los niños superdotados y los llamábamos injustamente nerds. Eso es un acto de desesperación, por sentirnos inferiores a ellos o diferentes del ideal común formado en nuestra mente, nunca fue cosa del orgullo. No estamos desesperados ahora debido a que nuestro conocimiento y habilidad y el que sean superiores o inferiores pues ahora caminamos juntos. Nuevas creaciones o innovaciones de la humanidad, todas improbables. Pero hay que preocuparse, si nuestros antepasados pueden sobrevivir solos sin sentirse obsoletos. Pero un poco de transhumancia sobre los seres humanos nos haría presumidos. Requiere mucho menos esfuerzo y apoyo de lo que ya hacemos hoy en día y sobre todo con entusiasmo. Sin resentimiento ahora. La mutación real de los X-Men y yo superpoderes diferentes, y la generación real es biológicamente su espada. Pero en el orden y en el sentido de la ingeniería de Fischl es bastante plausible. La cuestión es que si tuvieras las capacidades de los X-Men no te molestaría demasiado ser diferente. No estoy seguro de que a la civilización le importe por mucho tiempo eso. Pero esa veloz normalidad se va perdiendo día a día cuando la tecnología de sus dispositivos están a nivel del día a día cuando van adquiriendo nuevas capacidades y dejando obsoletas las anteriores. Los superpoderes que vienen a la mente de cómo vivir, asustarían a la gente, pero de manera crítica porque actúan como magia y los cómics los inventan y no quieren que todos los tengan. Así que ya no es super. A menos que no podamos tenerlos. Eso está implícito en alguna alteración genética cibernética que diseñamos, implantamos y dominamos. Fabricar más que un teléfono celular asusta a la gente por dejarlos lejos de ser honestos. Creo que la mayoría de las nuevas habilidades se cumplirán cuando una generación más tarde ya podría ser una noticia vieja. No creo que la divulgación emocional sea muy probable, ya que es algo innato del ser humano.
Creo que incluso una IA de computadora sin biología humana no lograría jamás entender el significado de un sentimiento o de sentir amor por no tener naturaleza humana. Una copia de las mentes humanas sigue siendo mucho más probable que converja hacia las actitudes humanas. Está planteada por nosotros, habla con nosotros, lee toda nuestra ciencia. La gente tiene un poco de tiza dentro de nuestra civilización y su vista del agua que probablemente sea infecciosa. Tiene todas las razones para querer ser mejor el uno con el otro, con nosotros para fingir, por así decirlo, y no sé si sería fingir. Esto no quiere decir que todo estará universalmente bien y éticamente bien. Transhumano o inhumano. ¿Qué tengo aquí? Incluso algo mucho menos alienígena o artificial. Creo que es probable que la mayoría vea que la interacción social, la alianza y el trabajo en equipo son beneficiosos y obtengan que la cortesía confiada es un factor importante para la vida sintética. Eso que se supone que es una mezcla de múltiples cosas para crear lo nuevo. Y después una de esas cosas y la principal de todas es ser humano. Creo que exista un parentesco, a menos que sea rechazado por nuestra reciprocidad. Pero que podría resultar tomado como un todo en el más amplio sentido de la palabra. Que sería realmente necesario aplicar la perfecta y recíproca filosofía de tratar a las personas como deseas que te traten a ti. Nuestra idea es mantener despierta nuestra atención y estar abiertos a los cambios venideros, así como a los mensajes ocultos que nos ofrecen todos los días, mensajes que evidencian esta gran interrogante que significa para todos nosotros la inteligencia artificial y su singularidad. Es increíblemente complicado poder visualizar ese futuro tan complejo y diverso, así como para generaciones anteriores a la nuestra, hubiera sido poder explicarse nuestra realidad actual. Tengo la sensación de que hoy somos aquel pasajero, en los relatos de Carl Sagan, el que emprendía un viaje fantástico a la velocidad de la luz, sin pensar en las aventuras que le tocarían vivir. Solo sé que nada sé, es un conocido dicho que se deriva de lo relatado por el filósofo griego Platón sobre Sócrates. Estas sabias palabras se refieren a que el comienzo de cualquier aprendizaje debería ser así, y esto que parece tan fácil, no lo es en absoluto. Aprender significa humildad, reconocer que no somos tan buenos en algo y que tenemos espacio de mejora. Aprender es también una actitud y una forma de ver la vida. Esta sabia reflexión nos abrirá los ojos del alma y así lograremos visualizarnos como humanidad. Esperemos que así sea y así será. Visualicemos entre todos un futuro mejor. Pongamos la intención entre todos de que lo mejor está por venir. Gracias. Muchísimas gracias queridos amigos por acompañarnos una vez más en nuestro canal y escuchar esta serie de pensamientos locos y vanguardistas que nos ayudarán a interpretar nuestro mundo en un futuro no tan lejano quizá.